Bienvenidos a esta presentación sobre ayuda financiera para el año académico 2025-2026. En esta presentación revisaremos cómo se determina la ayuda financiera, dónde encontrar y cómo leer su oferta de ayuda financiera y hablaremos de los próximos pasos para asegurar una distribución a tiempo de su ayuda financiera al inicio del año. La mayoría de la ayuda financiera en el Cal Poly comienza con una de dos solicitudes. La primera es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, o FAFSA por sus siglas en inglés, disponible para ciudadanos, residentes permanentes y ciertos otros grupos. Con la FAFSA, los estudiantes son evaluados para recibir ayuda financiera federal, estatal e institucional. La otra solicitud es la solicitud de la Ley DREAM de California para residentes de California, incluidos estudiantes indocumentados, estudiantes con estatus TPS o con U-Visa que cumplan con los criterios de residencia. Con esta solicitud, los estudiantes son evaluados para recibir ayuda financiera estatal e institucional. Estudiantes que son elegibles para FAFSA pero que no desean recibir ayuda federal y que cumplen con los requisitos de residencia de DREAM Act también pueden llenar esta solicitud. Un estudiante de Cal Poly solo necesita completar una de estas dos solicitudes. Las solicitudes recopilan información sobre ingresos y otros datos del estudiante y su familia para evaluar los recursos disponibles para pagar la universidad. Las dos solicitudes generan un índice de ayuda estudiantil, SAI por sus siglas en inglés, que mide la capacidad financiera de una familia. El SAI no representa lo que la familia tendrá que pagar, sino que es una herramienta que usan las instituciones para determinar la ayuda. Otro número importante en la determinación de la ayuda financiera es el costo de asistencia, COA. La necesidad financiera del estudiante se calcula restando el SAI del COA. Los estudiantes deben tener necesidad financiera para recibir la mayoría de las becas. No toda la necesidad financiera está cubierta con ayuda gratuita. Como se mencionó, el costo de asistencia es una estimación de los gastos que un estudiante tiene para asistir a una institución. Puedes encontrar este costo en nuestro sitio web o en el portal estudiantil. Incluye matrícula, tarifas, libros y materiales, vivienda, alimentos, transporte y otros gastos personales. El costo varía según la universidad y el grupo al que pertenece el estudiante. Hay diferentes tipos de ayuda financiera para ayudar con el costo de asistencia. Becas o scholarships se otorgan basándose en factores como logros académicos, habilidades deportivas o tal vez lo que está estudiando el estudiante. Algunas también pueden considerar la necesidad financiera. Las becas no necesitan ser reembolsadas. Subvenciones o grants se otorgan en base de la necesidad financiera, según lo determinado por la solicitud de ayuda financiera. Préstamos o loans para estudiantes que llenan la FAFSA. Los préstamos subsidiarios se otorgan basándose en la necesidad financiera, mientras que los préstamos no subsidiarios están disponibles sin importar la necesidad financiera. Los límites de los préstamos se determinan según el nivel académico del estudiante. También hay estudio y trabajo o work study. Esto se otorga en base de la necesidad financiera. Los fondos se ganan a través de trabajo por horas y se pagan mensualmente. Muchas ofertas de empleo no requieren el trabajo de estudio. Para más información sobre los diferentes tipos de ayuda financiera, visite nuestro sitio web. Para las becas de Cal Poly no hay una solicitud adicional para los estudiantes de primer año. Todos los estudiantes entrantes son considerados automáticamente para becas basadas en méritos utilizando la información de su solicitud de admisión.
Todas las becas fueron otorgadas y visibles en el portal de Cal Poly antes del 15 de mayo. Como estudiantes en los siguientes años, los estudiantes deberán completar la solicitud de becas Cal Poly en su portal estudiantil cada año para ser considerados. La beca Cal Grant y la beca de la clase media son becas estatales. Están revisados para estas becas a través de la FAFSA o la solicitud de la Ley DREAM de California. Para verificar el estado de estas becas o para notificar a la Comisión de Ayuda Estudiantil de California que asistirás a Cal Poly, crea una cuenta en Web Grants for Students y selecciona a Cal Poly como tu escuela de asistencia. Esperamos otorgar la beca de la clase media para finales del trimestre de otoño. Para los solicitantes de FAFSA, los préstamos subsidiarios y no subsidiarios directos están a nombre del estudiante. La tasa de interés de los préstamos en el año 2025-2026 será a 6.39. Un padre también puede solicitar un préstamo Plus para padres. Para este tipo de préstamo, el padre, no el estudiante, es el prestario. La tasa de interés para el año 2025-2026 es a 8.94. Para explorar opciones de préstamos privados para estudiantes, visite nuestro sitio de web para usar una herramienta que compara a los préstamos privados. Puedes encontrar tu ayuda financiera en la pestaña Money Matters en el portal estudiantil de Cal Poly. Esto abrirá tu centro estudiantil, donde podrás ver tu ayuda financiera por término o para el año completo. En esta página podrás abrir cada trimestre de ayuda. Este estudiante calificó para becas y subvenciones basadas en la necesidad. Es importante tener en cuenta que las becas, los préstamos y el trabajo de estudio no se aceptan automáticamente para el estudiante. Es importante señalar que un paquete de ayuda financiera es dinámico. Las becas son correctas según la información más reciente que Cal Poly haya recibido y dependen de la precisión de esa información. Si se realiza un cambio en la oferta del estudiante, recibirá un correo electrónico de la Oficina de Ayuda Financiera notificándole del cambio. Una herramienta útil es el Plan de Financiamiento Universitario. Esto se puede acceder en la sección financiera del centro estudiantil. Es un resumen de una página de tu estimado costo de asistencia combinado con la información de la oferta de ayuda financiera. Así se ve el centro estudiantil. Ten en cuenta que los estudiantes deben estar atentos a cualquier lista de tareas pendientes o a las retenciones o holds, ya que podemos estar solicitando documentos. Las holds o retenciones pueden ser informativas o pueden evitar que un estudiante se registre para clases. Recomendamos a los estudiantes que verifiquen su lista de tareas y retenciones semanalmente. La lista de tareas pendientes es donde un estudiante será notificado si ha sido seleccionado para revisión. Los estudiantes serán dirigidos a crear una cuenta en el portal Student Forms para ver qué documentos se están solicitando y para enviarlos de manera segura a través de ese portal. El portal Student Forms también es donde puedes enviar información sobre circunstancias especiales. Al crear cuentas, la información del estudiante debe coincidir exactamente con la que aparece en su solicitud de ayuda financiera. Del mismo modo, los padres deben usar el mismo correo electrónico que usaron para la solicitud de ayuda financiera a hacer su cuenta. El estudiante debe aceptar o rechazar las becas, los préstamos y el trabajo de estudio que están ofrecidos. El enlace para aceptar o rechazar se encuentra en la pestaña Money Matters en la parte superior derecha del portal. La ayuda de subvenciones están aceptadas automáticamente por el estudiante. Las becas de Cal Poly deben ser aceptadas para confirmar que deseas la beca y que cumplirías con los términos de la misma.
Si no desean el préstamo máximo ofrecido, también pueden reducir el monto del préstamo que deseas aceptar. Fechas importantes a tener en cuenta. Pueden encontrar la lista completa de fechas de distribución y fechas de vencimiento de tarifas en el sitio web de cuentas estudiantiles o Student Accounts. Si un estudiante está matriculado en al menos de 12 unidades y todos sus documentos han sido revisados, su ayuda financiera se distribuirá una semana antes del inicio del trimestre. Por favor, visite el sitio web de cuentas estudiantiles o Student Accounts para conocer las fechas de distribución y reembolso de cada trimestre. Si su dinero no se ha sido distribuido, puede ser que no está el estudiante en 12 o más unidades o que aún tengas alimentos pendientes en tu lista de tareas en el portal. Ten en cuenta que la ayuda financiera se distribuye primero para pagar tarifas y matrícula, segundo de los cargos de vivienda y luego los cargos de alimentación. Si queda algún excedente de ayuda financiera después de cubrir los cargos al término, se reembolsará la diferencia. Configura un depósito directo para un procesamiento rápido y seguro de reembolsos. Puntos importantes a recordar. Nos comunicamos directamente con los estudiantes. Se recomienda que los estudiantes revisen regularmente el portal y correo electrónicos. Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerte en contacto con nuestra oficina. También es importante saber cuándo son las fechas de distribución para que hagan sus planes. Finalmente, sabemos que la solicitud de ayuda financiera puede no reflejar la situación actual de la familia. Si los ingresos actuales de la familia son significativamente más bajos de lo que está reportado debido a pérdida de empleo, discapacidad, divorcio, jubilamiento, pueden presentar una apelación por circunstancias especiales sobre un formulario que se llama PJ Special Circumstances EFC SAI Appeal. Este formulario también se usa para abordar gastos médicos excesivos o otros gastos educativos relacionados con otros hijos en la universidad. Recomendemos encarecidamente usar la oferta actual de ayuda financiera para hacer sus planes financieros para pagar la universidad, ya que la presentación de documentación de circunstancias especiales no garantiza su aprobación y la aprobación no siempre resulta en un aumento de la elegibilidad para ayuda financiera. Una nota especial para nuestros estudiantes de familias con estatus mixto o indocumentados. Si tú o tu familia tienen preocupaciones sobre completar la solicitud de ayuda financiera federal, por favor comuníquese con nuestra oficina para más información. Estamos aquí para ayudarlos. Una última nota importante para los estudiantes y sus padres y contribuyentes. La información del estudiante está protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar, FERPA por sus siglos en inglés. Esto significa que no podemos discutir los detalles de la oferta de ayuda financiera de un estudiante sin que el estudiante esté presente, a menos que el estudiante haya dado permiso. Los estudiantes pueden agregar personas en la sección Authorized to Release de su portal estudiantil. Vamos a pedir el nombre y código de acceso antes de poder responder preguntas específicas sobre la información del estudiante. Si tienen preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico, visitando nuestra oficina en el edificio 1 o llamándonos por teléfono. Gracias por tomar el tiempo para escuchar esta información. Esperamos poder ayudarlos.